compañeros y compañeras de aquí, del municipio de Bello, reciban mi más cordial saludo y nuestros agradecimientos por su presencia aquí esta noche. Me agrada, porque ya he estado otras ocasiones aquí en Bello, me agrada estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a Clara López, a todos estos distinguidos líderes de nuestro partido, candidatos José David al Senado de la República, Rubén Darío, Candy y Rodrigo, candidatos a la Cámara de Representantes. Es una nómina de lujo. Para mí realmente es un honor compartir con ellos, pues digamos, las candidaturas al Congreso para estas elecciones, y para mí va a ser pues realmente muy placentero también compartir con ellos ya electos como congresistas de Colombia en todas las batallas que tendremos que seguir dando en beneficio del progreso del país. He venido insistiendo en todas partes que en Colombia hay una cuestión que se repite y se repite por todas partes. Es muy común en nuestro país oír a la gente que dice, inclusive en tono doctoral, todos los políticos son iguales. Todos los políticos son iguales. Y no dicen son iguales de buenas personas y de trabajadores y de honrados, porque si fuera eso, pero normalmente lo que dicen es todos son iguales, y a renglón seguido un poco de frases o palabras descalificatorias. Y es verdad que los colombianos tienen muchas razones para detestar a lo que ellos llaman los políticos, porque lo cierto es que en nombre de la política en Colombia pues se han hecho demasiadas cosas contrarias al progreso de este país. En general las leyes que se aprueban, yo diría que todas son contrarias a las necesidades de los colombianos. Los actos de corrupción, de favoritismo, de avivatadas, pues tienen a este país hasta la coronilla. Y en ese sentido hay cierta razón de esa rabia que se siente contra la clase política colombiana. Pero yo estoy insistiendo en esta campaña en una idea, y es que no es cierto que todos los políticos seamos iguales. No es verdad. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos para demostrar que nosotros no somos iguales. El primero, y es facilísimo de ver, nosotros no somos santistas, no estamos respaldando a Juan Manuel Santos. Nosotros no estamos respaldando la reelección de Juan Manuel Santos. Y estuvimos en el gobierno anterior también en la oposición. Luego tampoco por ese lado nos pueden decir que entonces nosotros somos iguales a ellos. Y si ustedes observan nuestra trayectoria política, que no es de ayer, es anterior incluso a la existencia del Polo, nos la hemos pasado toda la vida en el desierto de la oposición, rechazando las políticas de quienes han gobernado a Colombia desde hace lustros, desde hace décadas. Ahora, a nosotros no se nos escapa, mis queridos habitantes de Bello, no se nos escapa que si uno se va para el lado del gobierno, si se sale del desierto de la oposición y se pone del lado de allá, pues del lado de allá le dan de todo. La vida se le mejora. Del lado de allá son los contratos, los puestos, las canonjías, lo que ahora estamos llamando la mermelada, que es un nombre que se inventaron para señalar todo ese gasto público vicioso, corrupto, mañoso, del que acaba de descubrirse cómo el presidente Santos, desde el propio computador de la Casa de Nariño, la reparte por miles de millones de pesos para los congresistas que sean santistas. No hay un solo congresista del Polo en ese listado de la Casa de Nariño. Luego nosotros no solo no somos iguales a ellos, sino que pagamos un precio por no serlo. Ahora lo pagamos gustoso, porque nuestro honor, nuestra honra no consiste en tener grandes carros y mansiones y cosas de ese tipo. Nuestra honra no consiste en tener, nuestra honra consiste en ser. Y nosotros somos distintos a ellos, somos gente de un temple especial. Pero si además miramos otras cosas de la historia de los últimos años en Colombia, es claro que ellos, todos ellos, han estado de un lado de la raya que divide a la sociedad colombiana, y nosotros hemos estado de un lado contrario.
Nosotros hemos estado siempre señalando que la manera como ellos gobiernan es una manera que destruye las posibilidades de progreso de la nación colombiana. En eso no le hemos pasado, o sea, ellos allá y nosotros aquí. Recordemos algunas cosas, debates que en su momento fueron de gran importancia y que hoy ya la vida nos ha dado la razón a nosotros. Debates que hicimos rechazando estar en esos gobiernos, rechazando respaldarles esas políticas, y que hoy la vida demostró que nosotros teníamos la razón de que esas políticas eran tremendamente dañinas para el progreso de Colombia. La apertura de César Gaviria, hoy eso lo llamamos libre comercio, hoy eso lo llamamos TLCs, en su momento se llamó apertura económica. Pues bien, los que estamos hoy en el polo nos opusimos a eso hace 25 años. Yo particularmente he hecho inmensos esfuerzos de todo tipo para explicar eso. Hoy, 25 años después, ¿qué es lo que dice el país? Lo que el país dice es: Robledo, Clara López, los del polo tenían la razón cuando plantearon que esa política de libre comercio iba a ser destructora del aparato productivo nacional. Ahí está la quiebra del agro, ahí se pararon los campesinos y los empresarios y los indígenas colombianos el año pasado en las carreteras de Colombia. ¿A qué? A protestar contra el hambre y la ruina que les provoca el libre comercio. Aquí en esta zona que ha sido zona industrial, porque este es un municipio que nace con producto del desarrollo industrial del país. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? También lo advertimos. Dijimos: van a desmantelar la industria antioqueña, en su momento insignia de la industria nacional, y la desbarataron. Si en buena medida el desempleo nacional, también lo advertimos, es la consecuencia inexorable de esas políticas del libre comercio. También hace muchos años, por esos mismos días de la apertura de Gaviria, otra medida neoliberal, la ley 142, que es la ley de privatización de las empresas de servicios públicos. Lo dijimos de sobra. Yo tengo por ahí un libro que se titula Lo que oculta la privatización, explicando que la privatización de las empresas de servicios públicos iba a generar alzas escandalosas en las tarifas. Hoy los colombianos dejan de comer, de vestirse por estar pagando esas, como las llama la gente, esas malditas facturas de los servicios públicos que suben y suben y suben. No existía el polo en esos días, pero nosotros sí existíamos en esa lucha. Y nosotros nos opusimos, y ellos fueron los que aprobaron esas medidas. Los Juan Manueles, digo yo, que Juan Manuel Santos fue ministro de César Gaviria, y después de Pastrana, y después de Uribe, y ahora es el presidente. Ellos, los Juan Manueles, y cuando hablo de los Juan Manueles, hablo de todos ellos, todos. Les cambian el nombre, tienen rostros distintos, pero al final son la misma cosa. Si Gaitán estuviera vivo, diría: la misma perra con distinto lazo, con distinta guasca. Y nosotros, ellos allá y nosotros aquí. La reforma a la salud. Yo en esos días era profesor en la Universidad Nacional de Colombia, el polo no existía, pero nos paramos los profesores a decir que esa reforma a la salud, la ley 100, la que creó las EPS, iba a causarle sufrimiento sin cuento a Colombia, porque se pasaba del derecho al negocio. Sí, se pasaba de una idea donde no había lucro por la administración de los recursos a la idea de volver lucro todo lo que deberían ser médicos, medicinas, procedimientos quirúrgicos. Y hoy estamos en la situación en que aquí uno ya no se muere ni el corazón ni los riñones, lo mata la EPS. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Bueno, también esa vez ellos dijeron una cosa y nosotros dijimos la otra. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que todos somos iguales y que todos somos la misma cosa. No, los adictos a la mermelada son ellos. Nosotros no sabemos ni a qué sabe la mermelada de la Casa de Nariño. Y así en cada pasaje de la historia nacional nosotros hemos estado de un lado y ellos de otro. Todas las reformas laborales que ha habido en estos 25 años, que han golpeado las pensiones de los trabajadores, que han golpeado las horas extras, que han golpeado los dominicales, que han golpeado los salarios, que han golpeado el derecho a sindicalizarse, a todo eso nos hemos opuesto los que hoy somos los del Polo Democrático Alternativo, y ellos, a cambio de las canonjías, de las ventajas y las mermeladas, todo eso lo han votado juntos.
Esta es la historia patria. Esto no se nos puede olvidar. Entonces, no, que es que todos somos iguales. No, ese es el cuentico que ellos andan echando para meternos a todos en el mismo saco y quedar todos disfrazados como si fuéramos la misma cosa y quitarle la esperanza a la gente. Porque si aquí todos somos iguales, pues como se dice, apague y vámonos. Aquí no hay esperanzas porque ellos no generan esperanzas. Y si miramos ahora este gobierno, el de Santos, pues nosotros nos hemos opuesto a todas sus medidas retardatarias. Los nuevos TLCs que se han aprobado, nosotros los hemos rechazado. Nosotros fuimos los primeros que levantamos la voz contra la reforma a la justicia, esa reforma que el pueblo colombiano terminó hundiendo, pero nosotros nos opusimos. Nosotros somos el único partido que ha votado no a las reformas de salud de Santos, que son reformas en beneficio de las EPS. Nosotros advertimos que se acaba de aprobar una ley y la votamos en contra, que golpea la tutela, que es lo único más o menos bueno que le ha pasado a Colombia en estos últimos 25 años, y cada vez la reducen y la empeoran. ¿Quién? Ellos. Nosotros no. Insisto entonces en que no nos dejemos meter en el mismo saco. Ellos tienen muchas razones para estar avergonzados de lo que han hecho. Nosotros tenemos muchas razones para estar orgullosos, andar con la frente en alto, de ser como es posible. Y donde está nuestro fondo de la diferencia con ellos, ahí sí que hemos sido distintos. ¿Cuál ha sido el truco de ellos? Y repito, los Juan Manueles. Ahora hay Juan Manueles altos allá en la cúpula, hay Juan Manueles medianitos y hay Juan Manueles chiquiticos, porque eso se da todo, ¿cierto?, en las distintas, digamos, denominaciones o niveles del poder. ¿Dónde está el punto de fondo de nuestra diferencia con ellos? Es que esta es una gente que se la ha ingeniado para coger el poder político y por supuesto juntarlo con el poder económico y con el poder social y armar las cosas de forma tal que ellos logran separar su suerte personal de la suerte de la nación. Esta es una frase que yo repito mucho, ojalá no se les olvide. Lograron separar, ese es su truco, lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien cuando al resto del país le va mal. A ellos les va mejor cuando al resto de los colombianos les va peor. Y les importa un pepino la suerte del prójimo. Para ellos entonces todo es maravilloso. Ellos no saben lo que es el sufrimiento de los demás ciudadanos. Todo les sonríe. Por ejemplo, los TLCs que destruyen a Colombia, pues bien, ellos se enriquecen con los TLCs. Ellos se enriquecen haciendo intermediarios de la dominación extranjera. Cuando aquí las importaciones agrícolas e industriales arruinan la industria y arruinan el agro nacional, ellos están metidos de socios o de calanchines de los productores extranjeros y ganan plata por la intermediación y por la quiebra del agro y por la quiebra de la industria. El país se lo tomaron los intermediarios. Aquí los productores resultan ser como unas especies de idiotas, de ineficientes a los que hay que acabar porque vivan los extranjeros, es lo que nos dicen por todos los lados, y estos criollos, los Juan Manueles, son los intermediarios de eso. Eso es lo que sucede con los TLCs. El caso de la salud lo he ido poniendo como otro ejemplo clásico de cómo es eso de separar la suerte personal de la suerte de la nación. ¿Por qué la ley que propone el Polo para acabar con las EPS ni la tramitan en el Congreso? Ni la tramitan. No la hunden sin siquiera votación, no la llevan clara la votación. ¿Por qué? Pues porque esa es una ley que dice que se acaban las EPS. Y resulta que casi todos los congresistas santistas, todos ellos, los de allá, los que dicen que nosotros que somos iguales a ellos, todos tienen algún tipo de vínculo, de cruce con las EPS y ganan de una u otra manera con las EPS. Y yo he denunciado con nombre propio por lo menos 4 ministros del gabinete de Santos, empezando por el actual ministro de Salud, que tienen poderosos vínculos con las EPS y los negocios de las EPS. Entonces, claro, es obvio que ellos
no van a cambiar la ley de forma tal que se acaben las EPS, porque sería pues dispararse a ellos mismos. Y nosotros decimos que es malísima la salud de las EPS, y lo podemos demostrar. Aquí hay más muertos por las EPS que por todas las violencias que nos martirizan. Pero veamos a ellos cómo les va. El señor Santos, un lunes le descubren una enfermedad gravísima, el martes lo operan y el miércoles está fresco como una lechuga en su casa. Inclusive no sería raro que le hayan retocado las arrugas del lado de los ojos. Otro caso, César Gaviria Trujillo. Algo le molestó en el corazón un día a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba estrenando marcapasos último modelo y los médicos dicen que quedó como de 15 años. Igualito que lo que pasa aquí en Bello, ¿o no? ¿No? Aquí no, bueno, pero en Itagüí sí, tampoco. Ah, bueno. Por eso entonces ellos no quieren que eso cambie. Cada uno habla de la corrida según le va en ella. Por eso es que ustedes nunca verán un toro a las 5 de la tarde dando declaraciones sobre lo buena que estuvo la corrida. Porque a esa hora lo llevan para el matadero. No puede decir ni pío. Este es el país en el que estamos. Y esta es la lucha política en la que estamos. Entonces no hay cosa más lamentable, porque eso es de lamentar. Cuando uno encuentra colombianos, buenas personas, honrados, votando por ellos, votando por los Juan Manueles, con la esperanza de que los Juan Manueles cambien las cosas, porque nadie está contento con lo que pasa. Y estos Juan Manueles, que son astutos, llegan la hora de las elecciones y se van por los barrios de Bello, que es que ahora sí vamos a cambiar, que es que ahora sí, que es que antes no se podía, pero que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, y cada 4 años con que ahora sí. Y ahora sí es que siempre pasa lo mismo y siempre se montan los Juan Manueles y la gente se queda viendo un chispero. Pero es que es obvio que ellos no van a cambiar Colombia. Si es que a ellos todo les sonríe. Todo les sonríe. ¿Ustedes creen que la señora ministra de Educación alguna vez ha visto a un hijo suyo o a un nieto suyo sin poder entrar a una universidad? ¿Ustedes creen que cuando salen las cifras del desempleo eso afecta a los Juan Manueles y a sus amigos? Que cuando en Colombia se habla de hambre, porque en Colombia hay hambre, literalmente hambre, ¿eso tiene que ver con ellos? Para ellos Colombia es el paraíso terrenal. Cuando por milagro cogen a un personaje de eso robándose una plata, eso es un milagro. Y más milagro es que de pronto lo condenen y ese día le dan la mansión por cárcel, la piscina por cárcel, y allá va y sufre lo indecible el pobre caballero, ¿cierto? Lo mismo que les pasa a los pobres de Bello, ¿no? También les dan la mansión por cárcel, ¿cierto? El día que de pronto hacen alguna pilatura. Entonces ellos no van a cambiar. Yo les digo esto, compañeros y compañeras, la única cosa que les falla a los Juan Manueles, lo único que no les funciona, lo único que los molesta, la única cosa que hoy los irrita es que exista el polo democrático alternativo diciendo libertades. Ese sí es su malestar, esa sí es su preocupación, esa es su desesperación. Y por eso han arremetido contra nosotros como han arremetido, porque ahí también hay otra diferencia entre nosotros y ellos, ¿no? Se fueron los campesinos y se fueron los mineros al paro. ¿Y cuál fue el único partido en Colombia que el año pasado los apoyó? El Polo Democrático Alternativo con su bancada. Y cuando Santos salió a agredirme a mí, y a agredirme a mí, agredía a todo el polo, porque yo había respaldado el paro, nosotros habíamos respaldado el paro, pues que tuvimos el gustazo de ver a nuestra presidenta Clara López parada en la raya diciendo no, es que Robledo no está solo, esa es la posición del polo. Y además le advertimos, presidente Santos, como dijo Clara, no estamos detrás a las escondidas de la protesta social, sino que estamos al frente de ella. Por eso entonces, compañeros y compañeras, y esta es otra diferencia con todos esos partidos que dicen que son iguales a nosotros, o que nosotros somos iguales a ellos. La campaña electoral nuestra no consiste
como en darles a ellos buenas ideas. O sea, Clara no va a la campaña, ni nosotros estamos en la campaña diciendo, oiga, doctor Santos, haga esto, oiga, doctor Santos, mire que se me olvidó esto, oiga, doctor Santos, no sé qué, no, porque nosotros no somos ingenuos. Ellos saben mejor incluso que nosotros lo que pasa. Tienen más doctores y más técnicos y más información. Nuestra campaña electoral, la que encabeza Clara López, no es para persuadirlos, no es para convencerlos, no es para reeducarlos, es para derrotarlos, que es una idea completamente diferente. En eso es en lo que andamos, bregando a convencer al pueblo de que se una con nosotros para derrotarlos. Bregando a que nuestro pueblo entienda, el pueblo colombiano tiene que entender. Y esa es la única solución a los problemas nacionales. El pueblo colombiano tiene que entender que aquí no se puede seguir una esquizofrenia que hay en Colombia, una especie de locura. Mi querido médico, nos van a terminar llevando para el manicomio si seguimos así. Una locura que consiste en que los colombianos el domingo votan mal y quieren que el lunes los gobiernen bien. Y eso no se puede. Voto malo del domingo, gobierno malo del resto de la semana. Eso va en combo. No se puede separar. Y la otra cosa que necesitamos que entiendan los colombianos, porque el día en que entiendan eso, este país va a salir adelante. Necesitamos que entiendan los colombianos que los países cambian, no cuando cambiamos los dirigentes pensamos más o menos igual siempre. Ustedes revisan a Santos, y Santos es así desde chiquitico, horrible, y no va a cambiar. ¿Cuándo cambian los países? ¿Cuándo es que cambian los países? Los países cambian cuando el pueblo cambia su manera de pensar y se decide a tomar el futuro en sus manos y cambiar a quienes nos gobiernan. Es el pueblo el que tiene en las manos la llave de la transformación de Colombia. Nosotros los del Polo, lo único que podemos hacer es llamar a la gente a que abra los ojos, a que no se deje engañar más, a que se rebele, a que haga como hizo el año pasado con los paros, un segundo grito de independencia, que rompa sus cadenas, que se quite la calma. Es a eso a lo que estamos llamando este país. Los dirigentes del Polo, con Clara López a la cabeza, nuestra candidata presidencial, esta nómina de lujo de candidatos al Congreso, somos capaces de dirigir la transformación de Colombia. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer para sacar este país adelante. Nosotros sabemos que si defendemos la producción nacional, industrial y agropecuaria, todas las producciones, incluida la del empresariado, Colombia dará un salto adelante. Si Colombia deja de importar lo que está importando y lo produce aquí, yo me pregunto, ¿cuántos millones de empleos crearíamos? Si Colombia deja de ser el paraíso de los extranjeros en lo que lo han convertido y cada gringo que aterriza por Colombia pone un dolarducto que comunica al país con el exterior. Un dolarducto es un tubo por donde se van los dólares de la riqueza nacional. Nosotros sabemos cómo cerrar ese tubo. Y no es que no pueda haber inversión extranjera en Colombia, lo que pasa es que no puede ser leonina, como viene siendo. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer también para defenderle a los trabajadores sus derechos, su estabilidad laboral, sus pensiones, el derecho a construir sindicatos, sus salarios. Nosotros no creemos, como creen ellos, que entre más pobres sean los pobres mejor. Nosotros creemos que un país solo puede salir adelante si saca adelante a su pueblo. Nosotros sabemos y entendemos, y así lo haríamos en nuestro gobierno, que la educación y la salud tienen que ser derechos y que tienen que prestarse en condiciones de excelencia, y que en el caso de la educación tiene que ser gratuita y obligatoria y pagada por el Estado. Todo eso lo sabemos. Nosotros sabemos que la democracia auténtica no es lo que opera en Colombia, porque aquí no hay un sistema auténticamente democrático. Y sabemos muy bien que sí hay que relacionarse con todos los países del mundo, con Estados Unidos incluido, pero no como un país vasallo de los inversionistas extranjeros, no en alianzas de mula y jinete, de pájaro con guayaba madura. Nosotros lo sabemos todo.
Nosotros sabemos exactamente cuáles son las causas de la desgracia nacional. Eso lo sabe Clara López y el programa de Clara López lo dice claro. Para poner un solo ejemplo, Clara ha dicho: me posesiono de presidenta de la República el 7 de agosto de este año y ese mismo día doy orden de empezar a renegociar los TLCs, de modificar los TLCs. Clara López sabe que sí, que aquí puede haber minería extranjera, pero tiene que ser una minería bajo control de los intereses nacionales y no al revés como hoy pasa. Y nosotros defendemos, y así lo hicimos ayer, el compromiso en Caucasia, defendemos la existencia de la pequeña y mediana minería nacional, distinta de la minería de las transnacionales. O sea, nosotros para cada problema del país tenemos una propuesta de solución y sabemos que esas propuestas funcionan. Porque entre otras cosas, estos asuntos del desarrollo ya fueron resueltos por otros países. Lo que hay que hacer para sacar un país adelante ya se sabe. Si estos tipos, si los guamanueles no lo hacen, es porque el negocio de ellos es destruir a Colombia para enriquecerse ellos. Por último, digamos, compañeros y compañeras, vienen entonces las elecciones del 25 de mayo, Clara López a la presidencia de la República, y vienen las elecciones del 9 de marzo, que son nuestras listas de Senado y de Cámara. Yo encabezo la lista de Senado, pero esa es una lista de lujo. Ahí todos los compañeros y compañeras que están son excelentes. José David Quintero, por ejemplo, es un candidato de excelencia en esa lista. Y en general todos nuestros candidatos, todos los compañeros y compañeras que están en la lista de Cámara son excelentes. ¿Y por qué son excelentes? Cuando presentamos esas listas, un periódico en internet en Bogotá puso este título, dijo: las listas del Polo no son listas de políticos, son listas de indignados. No son listas de políticos, son listas de indignados. O sea, son listas de luchadores sociales. ¿Qué es lo que nosotros somos? Cada uno en su estilo. Unos son luchadores del agro, otros de la industria, del sindicalismo, de la cultura, de la salud, de tantas cosas, de la minería, etc. Pero luchadores. Si ustedes revisan mi vida, yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas de muchos años me llevaron al Senado. Y como aspiro a ser una persona decente, pues yo llegué al Senado y no traicioné mis convicciones, sino seguí siendo el mismo que era y espero morir pensando. Esto hay que explicárselo a la gente. Y por eso entonces nosotros somos los únicos en el Congreso que podemos comprometernos a estas ideas que les voy a expresar. La primera: votamos sí o votamos no los proyectos de ley, dependiendo de si les sirven al pueblo colombiano, porque nuestro pensamiento no está en venta. O si el proyecto es malo, votamos no y punto, se acabó el asunto. No hay mermelada capaz de persuadirnos. Segunda cosa que vamos a hacer al Congreso: nuestros debates de control político, que son para explicarle al pueblo colombiano que otro mundo es posible. Finalmente ese es el propósito de esos debates, que la gente entienda que Colombia sí tiene arreglo, sí puede salir adelante, sí puede ser un gran país. Y en tercer término, vamos también a poner nuestras curules al servicio de la lucha de los sectores sociales de Colombia. O sea, no habrá lucha en Colombia. Campesinos, estudiantes, la salud, lo que ustedes quieran. Que el Polo no ponga sus curules y nosotros mismos de cuerpo presente al servicio de esas batallas. De ahí que aprovechemos para hacer una aclaración que en Bello es muy pertinente. Esa idea del voto en blanco que andan por ahí medio moviendo algunos, esa es una idea que en estas circunstancias es absurda. Aquí en Bello promovimos, y con mi respaldo y con el Polo, promovimos un voto en blanco contra un alcalde, porque era la manera de repetir las elecciones y de derrotarlo, porque no había nada más que hacer, no era posible otra cosa. Pero eso hoy es completamente distinto. Promover hoy el voto en blanco en Colombia carece de sentido. Eso no le hace ni cosquillas al santismo y sí nos puede afectar negativamente a nosotros.
Si no hubiera por quién votar en Colombia, uno diría, bueno, voto en blanco, pero a mí no me van a decir que los del Polo y los guamanueles somos la misma cosa y que merecemos el mismo tratamiento, porque al final el voto en blanco también se dirige contra Clara López y contra Jorge Enrique Robledo y toda nuestra propuesta. Luego, con toda cordialidad, digámosle a quienes están promoviendo el voto en blanco, porque ahí hay gente que está, digamos, honradamente confundida, decirle, bueno, o sea, ustedes tienen todo el derecho a estar bravos con la política nacional, pero la solución no es voto en blanco, porque voto en blanco son más santistas en el Congreso de la República, es Santos ganando con más facilidad la presidencia de la República, y es que este debate no se puede hacer. Termino entonces enfatizando algo que enfatizó nuestro querido diputado, que lo ha hecho tanto también en la Asamblea, Jorge Gómez. Necesitamos a todo el mundo en esta batalla. Cuando digo a todo el mundo, digo a ustedes, mis queridos amigos y amigas. O sea, nosotros los dirigentes estamos cumpliendo con nuestro deber, estamos trabajando durísimo, durísimo. No nos basta de ustedes que digan que van a votar por nosotros, se los agradecemos, claro. Pero aquí necesitamos es que se consigan más votos. O sea, cada uno tiene que convertirse en un propagandista de estas ideas. Si ustedes están aquí es porque son de la gente que más entiende en bello de política, o no estarían aquí. Puede que hayan ido o no a la universidad, eso no importa, los niveles de comprensión de las cosas no dependen de haber ido a la universidad. Pero si están aquí es porque entienden mucho, entonces cojamos esa sabiduría, cojamos ese conocimiento y vámonos a hablar con los amigos, con los vecinos. Estamos viviendo un momento muy especial de la historia de Colombia, lo dijo Jorge también. O sea, estamos en la lucha por mantener ese grito de independencia del año pasado, por impedir que nos embosalen nuevamente al pueblo colombiano. Si Santos barre en las próximas elecciones, sería malo para este país, porque lo que sucedería sería que le diría a los ministros, métanle ministros 3 vueltas más a la tuerca que estos colombianos todavía aguantan. Si por el contrario nosotros sacamos una votación bien alta, bien alta, ahora el 9, pues empezamos a notificarle al país que este país sí tiene quien lo dirija, que aquí sí hay responsables para sacar a Colombia adelante. Llenamos de ilusiones y de esperanzas la candidatura de Clara López. Y si eso sucede, vamos a pasar con Clara a la segunda vuelta en las elecciones de mayo y vamos a ganar la presidencia en las elecciones de mayo. Cuenten con que nosotros no les fallamos. Cuenten que este es un partido que llegó para quedarse. Que como puede suceder en el Polo pueden pasar cosas, pero que el Polo es capaz de superar las cosas que pasan, como lo hemos demostrado. Pero contémonos también los unos a otros la importancia de hacer un esfuerzo hasta las próximas elecciones para que el 9 de marzo a estas horas estemos aquí en Bello y en toda Colombia celebrando una victoria de las fuerzas democráticas. Muchas gracias.